Bienvenidos, bienvenidas un día más al podcast del Estoico Tatuado, el podcast sin pelos en la lengua. Y hoy vengo con un tema muy especial que tiene que ver con mi último libro que se llama Antes de tomar ayahuasca. Y claro, con este nombre ya te lo digo todo. Pero sobre todo este podcast no solo te voy a explicar todo lo que en el libro acontece y todo lo que he estudiado y todo lo que he invertido mi tiempo en él, sino también que este podcast va a ser dedicado también a las personas que se vienen a nuestro primer retiro internacional, que es en Ecuador. Y vamos a empezar por el principio. Bueno, decirte que si estás viendo este vídeo, a día de hoy estamos a 11 de agosto y nos vamos a ir el 17 de octubre a hacer este viaje transformacional 100%. Así que estás invitado a poder mirar en la página web Retiros Alquimia de qué se trata el viaje y cómo es. Lo primero es decirte que luego pasaré a deciros qué son las plantas enteógenas, qué es lo que nos hacen, en qué momentos tenemos que tomarlo, pero vamos a ir paso por paso. Lo primero que tengo aquí que contarte es ¿en qué momentos se debería plantearse esta experiencia, ¿no? ¿En qué dos momentos son más importantes en los cuales tú vas a valorar esta experiencia y si realmente es para ti, ¿no? Pues se suele decir que tiene que ser para o momentos de grandes cambios, por ejemplo, un cambio de trabajo, un cambio de forma de vivir, una decisión importante que tienes que tomar en tu vida, ya sea familiar, ya sea personal. Estos son momentos de grandes cambios en la vida, ¿no? Momentos en los que tengas que tomar decisiones y que bajo la percepción que tienes y bajo las normas escritas en las que hemos vivido, pues no te dejan ver quizás la realidad tal y como es. Esta es la clave, ver la realidad tal y como es. Esto es lo que realmente te da el enteógeno en sí, que luego lo veremos más a profundo. Y luego también momentos en los que quieras sanar el pasado, momentos en los que tengas una herida, momentos en los que notes que en tu vida hay algo que no está funcionando, en tu vida hay algo que se está repitiendo continuamente. Ejemplo, continuamente tengo el mismo tipo de pareja. Continuamente me sucede esto en el trabajo. Siempre sufro por esta cosa. Hay algo que no sé qué, que no sé contar ni cómo es, pero me está limitando en mi vida, ¿verdad? Entonces, uno sería en grandes cambios y momentos que te preguntes hacia dónde dirigirte. Puede ser un divorcio, puede ser temas relacionados con empresa. Y otro tiene que ser en bloqueos mentales, bloqueos emocionales, bloqueos que tienes en tu vida y que no sabes hacia dónde dirigirlos ni cómo dirigirlos. Y se te están repitiendo en tu vida. A esto yo le llamo, en el libro, cuentas pendientes. Y lo digo así, ¿no? Nos dejamos cuentas pendientes. Cuentas pendientes en un checklist, con un bolígrafo tengo esa cuenta pendiente que algún día creo que la voy a resolver, ¿verdad? Y esas formas que voy a resolver están en formas de heridas. Esos son cuentas pendientes. Lo explico muy bien en el libro, todo esto que te voy a contar aquí en el podcast, pero aquí es un resumen para que entiendas un poco de qué va, ¿no? Todos llevamos una herida y quien diga que no, miente. Repito, todos llevamos una herida y quien diga que no, miente. Guardamos esa herida en forma de suciedad, de polvo que metemos debajo de la alfombra. Y parece que al meterlo debajo de la alfombra por arte de magia se va a disolver. Y esto no es así. Esas cuentas pendientes que dejamos debajo de la alfombra no son más que heridas emocionales, son heridas que todos guardamos, ¿no? Ese padre que estuvo ausente, lo metemos debajo de la alfombra, ¿no? Esa madre controladora que no nos dejó crecer sin esas limitaciones, ¿no? Yo lo pongo también como lo guardamos en forma de dolor, lo guardamos en una suciedad debajo de la alfombra que se reconoce como trauma o herida y lo arrastramos con el estrés, ¿no? Puede ser también ese familiar que murió y no supe
y no supe conectar con ese desapego y aún me arrastra esa herida, ¿no?, de dolor. Claro, por ejemplo, mi padre no se comportó como mi padre no se comportó como mi padre, pobrecito de mí, y eso me lo guardo como una herida. Mi familia no me comprendía, nadie me ayudó cuando más lo necesité, me dejó mi pareja por otro. Todo esto es el polvo que te mantiene como víctima, ¿no?, en una posición de víctima. El polvo es la suciedad, es la herida sin sanar. Es esa parte que de pequeños nos va a arrastrar. Esta parte que os he contado antes, ¿no?, de la herida, nos va a arrastrar. Y eso nos deja esas cuentas pendientes que, pues bueno, nosotros creemos que tenemos curado, creemos que no está ahí o creemos que hemos olvidado, pero realmente eso es una parte muy importante de nuestra vida porque nos lastra. Es como si tuviéramos una piedra atada en la espalda día y noche, sin darnos cuenta. Por eso le llamo el polvo debajo de la alfombra. Y sobre todo lo más importante es que nos crea estrés. Esas cuentas pendientes que tenemos, esas heridas emocionales de la infancia, nos crean estrés. Es un estrés silencioso que no nos deja vivir en paz. Y para curar esas heridas emocionales pendientes, hay muchas formas de curarlas. Pues puedes ir a terapia, puede ser que un día meditando tengas un insight y te des cuenta de que era algo que estaba en ti. Puede ser que vayas a la persona, que te des cuenta de esa herida y vayas a la persona y con una bonita conversación puede que lo cures. Puede ser también con una autohipnosis. Hay muchas herramientas. Y algunas son mucho más efectivas que otras, unas son mucho más profundas que otras. Y en este podcast te voy a hablar cuáles son. Fijaros, y ahora me vais a entender con esto. De lo que hablaba de las cuentas pendientes, ¿no? Todos conocemos a personas que han llegado alto en la vida, ¿no?, que han sido exitosos. Vamos a poner el ejemplo de grandes atletas, vamos a poner el ejemplo de han tenido éxito pues actores de Hollywood, ¿verdad? Un éxito, y cuando los ves tú en ese éxito ves personas que tienen un buen físico, tienen muchos ceros en la cuenta, ¿verdad? Están cubiertos en lo material, grandes empresas, incluso en lo deportivo han llegado a ganar medallas, globos de oro como actores. Sí, y te das cuenta también que estas personas, y mucha gente no sabe el por qué, llega un momento en su vida que se rompen por dentro. Pero igual pasa con el desarrollo personal, ¿eh? Esta palabra que está tan desgastada, desarrollo personal, y que a mí me gusta y yo la trabajo, pero hay algo mucho más profundo que el desarrollo personal, y es lo que os voy a contar aquí ahora. Muchas personas que están con el desarrollo personal y además tienen el mindset, que es algo distinto, ¿verdad? Cuando tengo un mindset, tengo esa cabeza disciplinada, que por ejemplo he corrido 4 Ironmans, o tengo un mindset para crear una empresa y tener esa cabeza recta que va a ir hacia adelante y no me va a parar nadie, ¿verdad? No pain, no gain, el esfuerzo total y duro. Y también se rompen. Todos lo hemos visto, grandes empresarios romperse, que cuando tú lo ves objetivamente tienen la familia cubierta, tienen las necesidades cubiertas, tienen éxito, ¿no?, en lo profesional, tienen éxito en lo personal. Y al igual que los actores y las actrices que podemos ver, o gente famosa que podemos ver, que se rompen, literalmente se destrozan y acaban sumergidos en depresión, acaban engordando, acaban aislados. ¿Cuántos hemos visto? Y nos preguntamos, ¿pero qué le ha pasado a esta persona si realmente lo tiene todo? Si a priori podríamos decir que son literalmente felices o literalmente lo tienen todo y se han roto, no entendemos por qué. No es que se hayan quedado sin dinero o que de repente les haya pasado un tema de salud. No, yo hablo de algo que de repente pasa, ¿cierto? También pasa con el burnout, ¿no? El hombre quemado que está en la empresa y de repente su empresa se dirige hacia un lugar muy bonito y de repente se rompe también. Ese estrés, es el estrés. Pero no es un estrés por trabajo como el burnout, es un estrés porque no han cultivado lo más importante, no han cultivado el mundo interior. Esto es una palabra mucho mayor que el desarrollo personal.
El cultivo interior implica mucho más. Y ahora te voy a explicar por qué. Si es que, si os fijáis, en la humanidad nosotros hemos cultivamos la tierra. Y esa tierra que cultivamos con amor, con cariño, con aprecio, nos da unos frutos. Estos frutos hacen que nosotros al comérnoslos cultivan nuestro cuerpo, ¿verdad? Cultivan nuestros músculos, nuestra salud. Pero también cultivamos nuestro cuerpo entrenando. Lo cultivamos, lo trabajamos, le damos amor, paciencia. Cultivamos también las relaciones personales, cultivamos un proyecto. También cultivamos las relaciones personales, el amor, la amistad. Pero nos dejamos de cultivar el mundo interno. La diferencia entre desarrollo personal y cultivo del mundo interno es que el desarrollo es más bien una palabra algo equivocada. El desarrollo, tú puedes desarrollar un ordenador, puedes desarrollar un proyecto, incluso puedes desarrollar un coche, ¿no? Los papeles para crear un coche. Pero el cultivo interno representa algo mucho más profundo. Para cultivar el cultivo interno necesitas regar, necesitas amar, necesitas cultivar y invertir tiempo. Un espacio de tu vida en el cual vas a plantar una semilla y gracias al cultivo interno va a crecer. El desarrollo personal es una palabra que se queda corta con el cultivo interno. Y te preguntarás qué tiene que ver todo esto, ¿no? Con lo que estamos hablando. Pues tiene que ver con todo, como os he contado al principio, esas heridas emocionales, con esos patrones que siguen y crean estrés. Al final, por mucho que tengas, por mucho que consigas en la vida, si no has cultivado tu mundo interno, tarde o temprano caerás. Da igual el dinero que tengas, da igual las empresas que tengas, lo feliz que tengas en tu vida. Porque si no has cultivado ese mundo interno, no sabes quién eres, no sabes para qué estás aquí tampoco. Y no sabes que es algo mucho más amplio de lo que tiene que ver esta vida. Y con esto sigo, ¿no? El cultivo interno no solo representa eso, ¿no? Sino que representa también, como os he dicho antes, no es el mindset, ¿no? Yo he escrito 9 libros, entre ellos Disciplina. Si me conocéis de poco o mucho, sabéis que soy una persona muy disciplinada, soy disciplina absoluta. He escrito libros de esto, ¿no? Y hábitos. Y no tiene nada que ver con esto. Yo cultivé mi cuerpo durante toda mi vida, tanto como entrenador, cultivé mi cuerpo como entrenador. Esperar que está aquí mi gata persiguiendo un mosquito. Cultivé mi cuerpo como entrenador. Cultivé mi cuerpo también con la comida. Soy una persona que por estas situaciones de mi vida tuve que estar entrenando. Espera a ver que está el gato aún aquí, no me va a dejar terminar. Darme un segundo. Bueno, seguimos. Cultivé durante muchos años mi cuerpo. Claro, gracias a la vida me lo propuso así. Oye, tú tan joven que eras, entre 10 o 11 años, tus padres se separaron, tu madre se fue hacia un lugar, tu padre a otro, y yo me quedé solo, sin familiares. Tuve que labrarme mi vida y sobrevivir en las calles. Si ya habéis leído mi libro, lo sabréis. Esto hizo que la vida me pusiera las cartas sobre la mesa y tenía que, una de dos, o caía o me hacía más fuerte. Yo elegí hacerme más fuerte. ¿Y cómo fue? Con el entrenamiento de lucha, entrenamiento de pesas, entrenamiento de cuidar el cuerpo, entrenamiento de la comida. Todo esto me sirvió durante muchos años. Esto representaba mindset, ¿verdad? Esto representaba la fortaleza en el cuerpo, pero no ese cultivo interno. ¿Qué pasó con los años? Que durante muchos años yo estuve trabajando toda esta parte. Pero sabía que había algo interior, algo interno, sabía que había esa herida. Yo presentía esa herida emocional porque tenía una razón sencilla. Un ejemplo que os voy a poner. No me agradaba hablar de mis padres, no me agradaba hablar de mi madre o de mi padre porque no los había conocido y tenía ese odio interior. Y a pesar de haber curado muchas heridas y creer yo que estaba todo bien, había algo que me decía que no llegaba a estar bien. ¿Y por qué lo presentí? Pues porque, como ya sabéis, yo acompaño a personas como mentor en cambios profundos
en cambios profundos, sobre todo en la parte espiritual y la parte mental, ¿no? En la parte de crecimiento personal. Claro, y yo veía que cuando yo hablo con ellos y indagamos y hacemos ejercicios, yo veo que la parte que más les cuesta curar es la parte interna, ¿no? Hoy, la parte de la herida emocional. La parte de la herida emocional. Y claro, cuando yo veo esa parte que todos tienen, no se libra ni uno, ricos y pobres, altos y bajos, gordos y flacos, yo digo, vamos a ver, si toda esta gente tiene esa herida emocional y cuando les hago llegar ahí y les hago curar esa parte, ¿qué no tienes tú, Alberto, que podrías llegar hasta ahí y que podrías quizás estar parado en tu vida y no avanzar? Y yo necesitaba algo más que psicoterapia, algo más que terapia, porque aunque tengo amigos que trabajan en esto y son maravillosos, también tengo clientes que trabajan en esto. Y aún así, ellos mismos no pueden llegar a esas partes, sino que yo en esta ocasión he tenido que poder ayudarles. Y no me considero mejor que nadie, sino que simplemente he sabido hurgar en esas heridas. Pero ¿quién hurga en la mía? ¿Verdad? ¿Quién hurga en la mía? Entonces, tuve algunas sesiones de hipnosis con Marta que fueron maravillosas y llegué a esa herida, ¿no? Con ella llegué a esa herida y pensé, bueno, si Marta ha podido llegar a estas heridas y yo cuando he regresado he visto que he curado en diferentes actos de mi vida, y os voy a poner un ejemplo de una de ellas, ¿vale? Muy simple. En una autohipnosis de regresión, bueno, pues yo llegué a capas profundas de mi subconsciente, en la cual en esa capa profunda pude conectar con mi niño interior. Lo he hecho con diferentes técnicas, pero esta fue bastante profunda. Entonces, cuando llegué en esa profunda, yo me había contado una historia toda mi vida, que era la de que, bueno, mi madre me abandonó, yo rechacé su amor, vamos a poner el caso, 12, 13 años, a los 11 empezó todo, y a partir de ahí, bueno, no he querido saber nada de este marrón, de este polvo debajo de la alfombra, como os contaba al principio. Pero cuando tuve esa autohipnosis y tuve la regresión, hubo una ligera voz, una intuición que me dijo, oye, está bien que tu madre te abandonara, tuvo su historia ella, ¿no? Y que te abandonara en aquella época, pero ¿qué tal que si tú cuando tuviste 18 años no fuiste a buscarla? ¿Por qué no tuviste el valor de ir a buscar a tu madre y ofrecerle todo lo que necesitaba? Porque la mujer sufrió mucho. Cayó en la prostitución y años después murió de tuberculosis y sida. O sea, imaginaros qué vida, ¿no? ¿Por qué tú, Alberto, no fuiste a buscarla? Y solo con esa frase de por qué no fui a buscarla, no quise meterme en la culpa. O sea, ahora no venía la idea de meterme en la flagelación, ¿no? Tú eres el culpable. No. Pero sí cambió la percepción de lo que viví. En ese momento percibí y dije, ostras, pues ya no, la otra persona ya no hay que señalarla tanto, ¿no? Ya no señalo con un dedo. Porque acordaos que cuando señalas con un dedo, tres dedos te señalan a ti. Dejé de señalar a la herida de mi madre. Y cuando dejé de señalar, tomé conciencia y dije, wow, pues no es tanto esto como yo lo pensaba. Entonces a raíz de ahí pensé, ¿cuántas heridas nos arrastran emocionales en la vida y nos hacen tener odio, nos hacen tener rabia? Y esa rabia y ese odio crea un estrés que no nos deja compartir una vida de amor y felicidad y nos frena. Alberto, tú en las mentorías lo estás viendo cada día. ¿Qué te falta por resolver? ¿Qué tienes debajo de la alfombra? ¿Qué no has sabido mirar? Y ahí, claro, ahí empecé a pensar en, oye, está claro que yo tengo muy claro que, bueno, lo tengo clarísimo que todo en la vida es el cambio de percepción que tengas. De hecho, en todas las religiones es así, ¿no? Por ejemplo, en la judeocristiana,
El milagro representa un cambio de percepción, un cambio de conciencia. Y os voy a explicar un poco la conciencia que tiene que ver y para que me entendáis. Yo, por ejemplo, veía esta película que te estaba contando, lo veía con una conciencia, veía lo de mi madre, lo veía con una conciencia. Cuando yo elevo la conciencia, lo que estoy haciendo es ver lo diferente. La historia es la misma. La historia es la misma, pero yo cambio la percepción y cambia la historia. Os voy a poner otro ejemplo. Yo a mi gato hace 15 años, voy a poner un ejemplo con los animales. Yo los gatos los veía hace 15 años y mi conciencia veía a un gato como un animal salvaje. Esto es un animal salvaje que caga, mea y come. Hoy en día, mirando con la conciencia del amor, cuando veo a mi gato veo un ser amoroso, un ser que aprecio, un ser que amo, un ser que cuido. El gato es el mismo, pero la diferencia es con la conciencia en que lo miro. Imaginaros esto, hacerlo en la vida en general, la percepción con que miramos las cosas, cómo cambiaría nuestra vida. Y yo lo puedo decir así de fácil, cambia la percepción, pero no lo es tan fácil. Entonces, yo quería bajar a ese sótano, ¿no? Quería bajar abajo, quería abrir la puerta, limpiar la herida y plantar la luz y volver siendo otra persona. La historia es la misma, pero si yo me cuento otra historia, todo cambia. Eso es lo que se hace, ¿no? Y esto es lo que se hace también en la meditación. Vamos a ver por aquí que tengo apuntado. Por ejemplo, aquí tengo apuntado, te sientes perdido, sin rumbo, te preguntas, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Aunque tengas todo en orden, hay un vacío que no sabes llenar. Sientes ansiedad, te cuesta dormir, te distraes todo el tiempo, no tienes claridad ni guía, no hay sentido en tu vida. Esto pasa mucho, como os he dicho antes, con gente que relativamente parece exitosa. Y puedes no ser exitoso realmente y tener esto también. Después, pero cuando tú tienes un cambio de percepción, un cambio de realidad, cuando has abierto a ver lo distinto, empiezas a sentir claridad. No porque tengas todo resuelto, sino porque por fin escuchas la verdad. Por ejemplo, con lo de mi madre que te he contado, la verdad era otra, podía ser otra. O con lo del gato, puede ser otra verdad. Y decides cambiar de camino. Dejas algo que no era para ti y empiezas a actuar desde la esencia. Vuelves a sentir entusiasmo por vivir. Claro, si tú tienes un cambio de percepción, te pasa esto. Te voy a poner otro ejemplo. Estás siempre enfadado o reactivo, saltas por cosas pequeñas. Te cuesta perdonar y vives cargando heridas viejas. Sientes que no puedes cambiar, como si fueras prisionero de tu pasado. Esto es lo que pasa con las heridas emocionales. Esto es lo que pasa con la mierda debajo de la alfombra. ¿Qué pasa si tú tienes un cambio de percepción? Te das cuenta de que ese dolor no eres tú. Lo ves a distancia, sin engancharte. Y empiezas a sanar, a soltar cargas y a responder con calma. Recuperas el control de ti mismo y sientes una paz que no depende de nadie. Esto es lo que pasa cuando tienes un antes y un después en tu vida. Y todo lo que hay a tu alrededor de tu vida, todo exactamente, todo sigue siendo lo mismo. Aquí el que cambia ha sido tú. ¿Y cómo cambias? No cambias de camiseta, no cambias de barrio, no cambias de trabajo. Todo sigue igual, lo que cambia es la percepción con la que tú lo miras. Esta es la clave. Esta es la clave de todo, la percepción con la que lo miramos. El estado de conciencia con lo que lo miro. Y de ahí vamos a los estados expandidos de conciencia. ¿Qué es un estado expandido de conciencia? Que no un alterado. Si yo tengo una conciencia de ver a mi gato, si yo tengo una conciencia de ver la herida de mi madre de una forma y luego cambio la conciencia, elevo la conciencia, imaginaros cuando tengo un estado expandido de la conciencia, de todo, grande, a lo enorme. ¿Cómo podría cambiar tu vida, no? Pues esto es lo que hacen diferentes tradiciones a lo largo de los ritos iniciáticos. ¿Qué es un rito iniciático y cómo cambian la percepción y cómo tienen esos estados expandidos de la conciencia que lo abren y cambia su vida literalmente al tener una forma de mirarlo? Fijaros,
Esto se llama la muerte simbólica, ¿no? Cuando una persona tiene un rito iniciático, quiere decir que tiene una muerte simbólica del personaje en el que era. Yo, cuando me conté lo de mi madre, tenía un personaje que se había contado esa herida de una forma para poder, ¿cómo te lo diría? Para poder estar feliz, estar tranquilo con esa historia. Pero cuando yo llego a verlo de otra forma, mato al personaje y al regresar soy otra persona. He matado a ese hombre para cambiar renovado en otra persona, ¿no? Esto es lo que hacen los ritos iniciáticos, y no solo de la percepción, sino también con muchas más cosas. Por ejemplo, y os voy a contar, en algunos lugares se llaman el camino de la visión. Los lamas tibetanos meditan durante días y horas en cuevas, porque lo que buscan es que en la quietud, lo que van a hacer en la quietud es que la percepción es como estas gafas. Yo tengo estas gafas de Alberto que sufrió de pequeño, tengo estas gafas que Alberto que se tatuó, que Alberto que es español, que Alberto que ha tenido una herida con X personas, que Alberto ha tenido estos trabajos. Estas gafas me hacen ver el mundo y la realidad de una forma, pero no me hacen ver la realidad tal y como es, ¿verdad? Porque yo la estoy viendo con mis condicionamientos, mis juicios, mis creencias. Tú lo estás viendo con los tuyos diferente. Tú tienes tus propias gafas, y no una, miles de gafas. Con lo cual siempre estamos viendo las cosas con una percepción. La pregunta es, si yo pudiera quitarme no solo una gafa, sino 2, 3 y 1000, ¿cómo es la vida entonces? ¿Qué percepción voy a tener de esa vida? Yo me quité las gafas de ver la parte de esta que te he contado antes de mi madre. Me quité las gafas de ver a un animal de esta forma. Y entonces ya todo cambiaba. Pues con la meditación sucede lo mismo. Cuando tú tienes la quietud y tienes la paciencia, el esfuerzo y la disciplina de tirarte horas meditando, tus gafas se van quitando. Yo lo pongo así como unos velos, pero tú te vas quitando gafas y vas viendo percepciones diferentes de tu vida y vas mejorando. Por ejemplo, puede que te quites una gafa y te des cuenta de que no te estás cuidando realmente el cuerpo. Y capaz que la enfermedad que te ha salido es por tu culpa, tiene culpa por responsabilidad, más bien responsabilidad por no haberte cuidado el cuerpo. Si tú logras quitar esas gafas, capaz que no te ha servido nunca en tu vida una dieta porque no has tenido esa percepción. Y de repente te das cuenta de la realidad tal y como es, que tienes que cuidarte el cuerpo porque te amas y porque quieres cuidarte. Y entonces da igual el entrenador que has tenido, da igual las dietas que has hecho. Ahora es cuando realmente vas a tener un cambio de percepción y realmente vas a conseguir cuidarte, simplemente porque te has quitado las gafas. Imaginaros la fuerza que tiene eso, ¿no? También lo hacen los derviches. Los derviches son una tradición sufí que crean estados expandidos de la conciencia. Acordaos, conciencia expandido, girando sobre su propio pie izquierdo, giran en círculos, lo habréis visto, mirarlo en internet, derviches. Giran sobre un círculo durante círculos y con el brazo derecho, y entonces lo que hacen es que entran como un estado expandido de la conciencia. Es como cuando respiras con una respiración que se llama holotrópica, que lo que hace es que te expone la holotrópica, literalmente, la respiración holotrópica literalmente lo que te hace es crear un estado de respiración. Te tiras durante horas respirando con un estado de respiración que llegas a un éxtasis parecido a la muerte. Entonces el cuerpo crea una serie de visiones, una serie de percepciones distintas. Pues esto pasa en muchas culturas de diferentes formas. Te he dicho, por ejemplo, la de los lamas tibetanos con la meditación, ¿verdad? Ellos lo que hacen, ¿os acordáis de los castellers? Que son estos hombres que se suben uno encima de otro creando una montaña humana, que están en Cataluña. Pues es lo mismo, tú vas creando, cuando meditas vas creando esa montaña, entonces en esa montaña tú vas subiendo y vas viendo diferentes escalas como un edificio, diferentes percepciones, hasta que llegas a una percepción que es máxima, que es el amor, y desde ahí sigue subiendo, ¿no? Cuando tú la meditación no eres capaz de seguirla y constantemente ese casteller se baja y vuelves abajo. Entonces tienes una percepción distinta, ¿no?
Pero siguiendo con los derviches, sería otra tradición, sí, por ejemplo, los shuar. Los shuar es una de las etnias que yo visité en el Amazonas. Ellos, en su rito iniciático, por ejemplo, lo que hacen es, cuando hay una gran tormenta, y las tormentas en la selva son grandes te hablo, enormes, lo que hacen es mandar a los niños pequeños a mitad de la selva a soportar la tormenta. Cuidado, en mitad de la selva con 9 o 10 años. Esto literalmente hace que el niño se vaya siendo niño y regrese siendo un hombre. Aquí ya ha habido un cambio de percepción diferente, pero sí que ha habido un cambio de conciencia y un cambio de transformación. Si esto lo expones con diferentes técnicas, es cuando cambia tu vida realmente. Hay otras personas, como por ejemplo, te voy a contar una tribu de Australia, tiene un ritual iniciático, por ejemplo, que así como en España, cuando un niño tiene 12, 13 años, bueno, que está en la pubertad, que tiene ese cambio hormonal, esta tribu de los aborígenes, automáticamente cuando ven que el niño se rebota, aparecen los machos alfa de la tribu y se pintan con sangre humana, se pintan el pecho y todo lleno de plumas, además embadurnados en ceniza, y secuestran al niño. Se lo llevan a una cueva y en esa cueva infringen dolor en su cuerpo con diferentes cortes en todo su cuerpo. Si no me equivoco, 52 golpes, o sea, cortes, o sea, flagelaciones. Y además les golpean los 2 dientes de delante incisivos hasta que se los sacan, porque es una muestra de fuerza y sabiduría del hombre. Y bueno, diferentes cosas más, ¿no? Literalmente están saliendo del huevo, el niño está saliendo del huevo, le hacen sufrir, le hacen pasarlo mal, y cuando regresa, ese niño ya no va a mamá a llorarle y decirle, mamá, me han hecho esto, sino que automáticamente se ha convertido en un hombre. Claro, no buscamos esto, está claro. Pero aquí el camino ritual iniciático nuestro se ha convertido en que tomas la comunión y el cura te da un cachete así, y así ya te conviertes en hombre. Y así nos va. Entonces, ni una cosa ni la otra, pero quería explicaros un poquito lo que son los ritos iniciáticos y llegar hasta el camino de la visión. Por ejemplo, en el camino de la visión del Taitalejo también estuve en ese camino, que es el camino Lakota, que lo hacen en los Andes ecuatorianos. Lo que hacen en el camino de la visión es que cuando un niño está preparado, o es un hombre también, lo llevan 4 días a la montaña, y te hablo de una montaña salvaje, real, ¿no? La montaña del Cóndor. Yo estuve allí en la montaña del Cóndor viendo cómo un hombre pasó, no recuerdo si eran 7 o 9 días, sin beber, sin comer y sin nada que le protegiera, salvo un trozo de borrego para dormir. Ellos buscan este ritual iniciático para tener una conexión profunda con la naturaleza. Están sin beber y sin comer, y aunque no lo creas, y aunque la ciencia te diga que no se puede, ellos pueden. Y te aseguro que nadie le va a llevar un tupper a ese lugar. Lo hacen real, lo he vivido con ellos. O sea, he estado allí con ellos y he visto cómo sacan a ese hombre medio moribundo. Lo tienes en otro vídeo por aquí del canal. Pues no solo pasan 9 días, ¿no? Sino que pasan también 13 días, 17 días y 21 días. Y como has oído bien, sin beber y sin comer. Esto hace que entre en un estado casi de muerte, un estado expandido de la conciencia, porque el cuerpo está a punto de morir. Entonces tienen visiones y en esas visiones ven cosas. Y en esas cosas cuando regresan, les hacen tener un cambio de percepción, les hacen tener un cambio de vida. Al igual que el tipo que le cortan los dos incisivos, que cuando tiene 13 años tiene un cambio de vida porque ha tenido una serie de rito iniciático, este también es un rito iniciático con otro sentido. Además, en el Taitalejo utilizan las plantas maestras, que en este caso es el San Pedro. A partir de los 4 días le llevan a la montaña y solo pueden pegar un sorbo de San Pedro. Y tienen visiones increíblemente espirituales, ¿no? Ven cosas muy mundanas, muy reales. Y empiezan a percibir que la vida no era lo que ellos pensaban, sino que era algo mucho más profundo. Ese es el cultivo interno también. Esto es un cultivo interno, ¿no?
Al final, los caminos iniciáticos tratan de salir de casa, del huevo, tener una experiencia y con esa experiencia regresar a casa siendo otro hombre o otra mujer. Esto es realmente camino iniciático. Y pocos de los que estáis viendo este vídeo habéis tenido un camino iniciático real. No lo sé, ¿eh? Capaz que sí, pero para los que no, identificaros con esa persona que ha tenido a papá, mamá siempre, todo le ha ido relativamente bien o han tenido algunos problemas en la vida, pero no han tenido un choque de verdad, ¿no? Yo siempre le digo a la gente que acompaño, a mis clientes, que cuando tienen un choque de verdad, enhorabuena porque es el principio del cambio, ¿no? Y bueno, ¿cómo enlaza todo esto con las plantas maestras? ¿Por qué esto enlaza con las plantas maestras? Porque a lo largo de la historia de la vida han existido estas plantas maestras. Siempre, incluso mucho antes que lo que tenía que ver con la meditación, mucho antes que lo que tenía que ver con los ritos iniciáticos, siempre han existido. Y lo puedes ver a lo largo de la historia. Entonces, ¿por qué yo uní las plantas maestras? ¿Cómo me hizo dar el paso hacia ello? Pues bueno, cuando el alumno está preparado aparece el maestro, como puede ser este vídeo para ti y conecté con ello. Puede ser que tú conectes y puede ser que no sea tu momento. Conecté porque, como ya te he dicho, acompañando a la gente veía que cuando tenían ese cambio profundo de transformación era cuando hurgabas en su herida y podías cambiar la percepción de lo que ellos habían vivido. Mi padre era así, capaz que no, capaz que era de otra forma. Mi madre me hizo, capaz que no, capaz que era de otra forma. Es que tuve esta historia con mi pareja y aún estoy, bueno, es que no llego a conseguir nada en la vida, no sé para hacia dónde voy. Bueno, a lo mejor estás viendo la vida de una forma que no toca y te estás flagelando día a día y si haces este clic en esto puede ser que cambie mucho o todo. Entonces, yo estaba contento con mi vida y todo parecía que estaba bien, pero sinceramente soy consciente de que siempre puede uno mejorar. Entonces, ¿por qué no? Si he tenido todas estas heridas, he entrado en cárcel, he tenido muchos errores en mi vida que luego he cambiado la percepción y me he ido genial y he cambiado el rumbo de mi vida 100%, ¿por qué no esto también? Y no había nada que me fuera a lo profundo, así que en esos momentos aparecieron las plantas maestras por una intuición que tuve. Vi un vídeo, de un vídeo me llevó a un podcast, ese podcast a otra cosa, y a partir de ahí me puse a estudiar. Y a estudiar, si me conocéis bien, cuando hablo de estudiar, hablo de entrar en lo profundo, hablo de escribir un libro. Y yo no escribo un libro porque sí, sino porque lo estudié a profundo. Entonces me metí en la escuela más profesional que hay de esto, y entonces me saqué el máster en enteógenos expandidos de la conciencia. Agüita, máster en enteógenos expandidos de la conciencia, que está avalado además por una universidad de Ecuador, porque en Ecuador las plantas maestras no son drogas, son medicina. Y además mis maestros y mis compañeros de estudio pues eran psicólogos, psicoterapeutas, médicos que en su profunda investigación creyeron que esto podría ayudar a sus clientes y lo estaban utilizando con sus clientes y veían que muchas veces con un cambio de percepción así se quitaban 20 años de terapia con sus clientes. Y entonces me metí de profundo y tuve un curso que fue un curso de que duró, no recuerdo, pero como 4 meses, durante todas las semanas, estudiando, leyendo, profundizando. Incluso si habréis oído o tenéis un poco de idea de quién es Hoffman, que en los años 60 descubrió el LSD con el cornezuelo, que fue un científico que ha escrito grandes libros. Todos los grandes como Jonathan Ott, que es uno de los grandes referentes a nivel mundial con el tema de los enteógenos. Científicos de la talla de Alex, todos ellos han estudiado en conjunto y yo tuve el privilegio de estudiar con Jonathan Ott todo el tema de la ayahuasca y los análogos de la anahuasca, en los que él representa la ayahuasca en 1000 formas distintas de toma. O sea, me instruí. Y no solo eso, sino que al final de la instrucción yo dije, bueno, si las plantas pueden hacer que yo abra las puertas de la percepción y llegar a lo profundo, llegar a la cueva, llegar a esa parte de abrir la alfombra, luego podré ayudar a las personas a llegar a esa cueva, ¿no? Con o sin plantas, ¿no? Con o sin medicina.
Pero una vez tú has abierto una puerta, ya sabes cómo llegar ahí y es capaz que puedas llegar hasta esa percepción de esa persona. Vamos a ver qué hay en mi cueva. Así que, sin miedo ninguno, me envalentoné en esta gran aventura y experiencia que fue increíble, realmente increíble. Cambió una percepción increíble en mi vida. Y así hice. Claro, la teoría está muy bien. Ya sabéis que yo siempre digo que tú puedes leerte todos los libros de cocina del mundo, pero si no te pones a cocinar, nunca serás cocinero. Así que había que, después de todos los estudios, de aprender y tal, yo lo que estudié fue no solo cómo funcionan, sino cómo acompañar a las personas en esta función, en la parte psicoterapeuta. Y así que en todo este camino llegué al momento en que me tuve que ir a la selva, ¿no? Y la selva es como llegar a la universidad y te vas a sacar, a quitar el gorrito ese triangular que haces, me he sacado el título. Y así hice. Así que os voy a contar qué hacen las plantas maestras por fin después de todo este palique y todo este turrón. La planta maestra, o sea, las plantas les llaman plantas maestras, pero no son la panacea, no es algo que por tomarla tú vayas a tener una experiencia, no. Y te voy a contar el ejemplo. Existen plantas para todo tipo, ¿no? En la naturaleza nada está porque sí, todo tiene una función. Te voy a poner, por ejemplo, el café. El café es una planta que a ti te da un estado expandido de la conciencia diferente. Lo que te hace es tener más energía. Y con esa energía tú realmente tienes las revoluciones más altas. Estás viendo la vida más rápido, ¿no? Por así decirlo. Pero la planta en sí, el café, te da algo. Pero te puede dar también algo, por ejemplo, el boldo, el tomillo, el romero, plantas que te pueden curar el hígado, te pueden curar pulmones. Hay plantas que respirándolas también te van a curar diferentes partes del cuerpo. Incluso plantas que si las hacen crema te pueden curar heridas. Hay plantas como la lidocaína que han sido una revolución increíble en el mundo de la medicina, porque te pueden operar literalmente al tomar la lidocaína y te pueden pinchar en diferentes partes del cuerpo para que tú no sientas dolor. De ahí sale, por ejemplo, hay algunas plantas con lidocaína que también salen del opio, de la dormidera, que es una semilla. El opio es una amapola, pero depende del estado en el que tú pongas, te va a dar una cosa a otra. Te voy a poner un ejemplo. Una amapola en sí, si tú coges la lidocaína que te da esa amapola y la trabajas en un laboratorio, te va a ayudar, o sea, morirían millones de personas si no hubiera este medicamento que sale de una de las propias amapolas. Pero te voy a poner un ejemplo. Si el humano la transforma en opio del que todos conocemos, que es el típico yonki, hace una devastación. Pero la amapola en sí no es la que hace esto, es la transformación que el humano le da. Incluso te podría decir que la amapola, en su estado original, la semilla, existe en el mundo y la ponen rascada, la ponen con agua caliente, la semilla pura, ¿eh? Y lo que te da te evita el dolor en el cuerpo y también te ayuda a la depresión. O sea, ¿qué prefieres tomar? Un barbitúrico de la farmacia que pueden encapsular y que además es adictivo, o preferirías, si supieras que existe y tuvieras un dolor provocado por un cáncer o por un tumor bestial, tomar una bebida, un té de amapola? O sea, evidentemente un té de amapola, o sea, no tiene sentido. Lo que pasa que la industria nos ha hecho creer la ha prohibido y nos ha hecho creer que tienen que ver con las drogas y no tiene nada que ver, son plantas. El caso es el uso que tú le des y cómo ellos encapsulan esas plantas para que luego haya una venta, ¿no? Y esto existe con todo, ¿eh? Pero vamos a ir al grano, con qué tiene que ver bueno, y sobre todo, ¿qué es lo que te hace la ayahuasca? Que es la que estamos hablando, San Pedro, el bufo, hay diferentes, ¿no? La ayahuasca lo único que te hace es abrir las puertas de la percepción. Lo único que hace esta palabra, quédatela clara, abre. Abre. Todo lo que estábamos hablando de los juicios, de las gafas, de tal, esa planta llega a un momento en que corta la red neuronal por defecto, que es también la parte en la que vamos en piloto automático, y hace así, y por unos momentos baja como si fueran las aguas de Jesucristo cuando cruza el mar, baja las aguas,
Tú caminas con tu visión por el centro y ves la realidad tal y como es durante unos minutos, segundos, horas. Y cuando ves la realidad tal y como es, capaz que estás viendo algo diferente a lo que estabas contándote durante toda tu vida. Hablamos otra vez de las heridas emocionales, de los traumas sin resolver, o estamos hablando también de los cambios profundos en tu vida que estás queriendo tener con una pareja, con la empresa, con la dirección de tu vida y que bajo la percepción no te dejan ver. Pero cuando tú bajas eso, ¡boom!, lo ves. Y esto no lo cura ni el mejor de los terapeutas, ni coaches, ni mentores del mundo. La ayahuasca lo que tiene es el IMAO y el DMT. El IMAO es una sustancia el IMAO es una sustancia, el DMT también es otra. El DMT es la que hace el efecto, pero si tú te la tomas, realmente el estómago no lo puede digerir bien y entonces la expulsarías. Lo que necesitas es el IMAO que protege al DMT y lo que hace es que vaya a tener el efecto. Mira, para que me entiendas, el DMT lo tienes tú ahora mismo en tu cuerpo porque lo segrega tu cuerpo. O sea, tan nocivo no será si lo tienes. El DMT lo tienes tú y lo utilizas cada noche porque lo utilizas en los sueños. Es lo que te ayuda a dormir, de hecho. Aparte de otras sustancias, el DMT lo segregas cuando duermes. Y es cuando entras en el inconsciente, en tus sueños. Muy interesante. También tienes ese DMT cuando naces y cuando mueres, para que lo tengas en cuenta. Y ese DMT es esa parte de... abre las puertas de la percepción y quita los velos y entras en lo que se llama lo sagrado. O sea, ¿lo sagrado qué es? Lo profundo. Es una realidad que está fuera de tu alcance y de la mía, porque no tenemos unas gafas para verlo. Es imposible de ver lo sagrado. Sí que es verdad que hay algunas tradiciones hablan, por ejemplo, la meditación, que en lo sagrado está en ese punto que te mantienes firme. Yo curé muchas cosas con la meditación, pero me faltaba un poco más de profundidad, y esa profundidad la conseguí con esto, ¿no? Hay 3 vías de toma: devocional, psicoterapéutica y chamánica. Devocional se representa el daime, el santo daime, que es una tradición que está en Brasil, que ellos la inventaron y además tienen un arraigo espiritual cristiano. Esta yo no la he tomado y no voy a hablar de esta. Ellos representan daime, santo daime, dame santo, ¿no? Ellos representan que la planta les va a dar este tema. Hacen bailes, algo diferente. No voy a entrar mucho aquí porque no me vibra, la respeto mucho, y tampoco la he conocido. La he estudiado, ¿no? Luego está la psicoterapéutica y la chamánica. Existen esas 3, no hay más. Psicoterapéutica entendiendo por una técnica que se refiere a entrar en lo profundo con una fotografía que tienes que tener entre 3 a 9 años. Yo utilicé esta y tuve un cambio profundo de percepción con la chamánica. Y luego, con la psicoterapeuta. Entonces se hace con un ritual distinto, una música distinta y con un entorno muy distinto a lo que sería la chamánica. Por ejemplo, van a utilizar una serie de músicas diferentes, se van a utilizar una serie de técnicas diferentes, vas a tener que estar sentado con una foto y mirar a lo profundo en esa foto. Y luego vas a tener que hacer una serie de dibujos proyectivos, una serie de introspección proyectiva después en los días posteriores de integración con una serie de ejercicios, que es lo que yo en el viaje voy a proponer y voy a hacer con una integración con la chamánica. Nosotros vamos a ir a hacer la chamánica, que te voy a contar ahora cómo es. La chamánica se hace en lo sagrado, se hace en la madre selva, se hace en la realidad de lo que es. Un tema chamánico tiene que ser real y profundo, tiene que ser sagrado, tiene que ser ir a la madre selva, donde está el canal energético real. Y ahora te voy a seguir contando. No es lo mismo un bosque de aquí de al lado de casa, o las montañas y alrededor de lo que hay, que irte a la madre selva, que es lo más profundo que hay en el mundo, la madre selva. El canal energético que hay ahí es increíble. Y no solo eso, los chamanes son personas tradicionales que llevan siglos tomando estas sustancias y van de unos a otros, de padres a hijos. Un chamán nace. Un chamán tiene que pasar estos rituales iniciáticos que hemos hablado, de ir a la selva, pasar días en ayuno, solo tomando ayahuasca, conectando. Ellos conectan con los apus, con los espíritus, con los entes. O sea,
pasan una serie de ritos iniciáticos muy profundos. Un chamán vive como chamán, vive en la selva. Su ritual iniciático y su modus operandi de vida tiene que ver con el entorno y con la naturaleza divina, ¿no? Ellos no conciben otra vida así desde que nacieron. Y esto me lleva al riesgo del turismo espiritual. Porque tomar ayahuasca en un entorno que no tiene que ver con esto, en un entorno en el que vas a ir a tomar ayahuasca en un fin de semana con un tipo que te pone una música de Spotify y ajetea unas plumas, por muy peruano, brasileño o que sea, no tiene que ver con un chamán esto. Porque ya está fuera de su entorno, porque no sabemos de dónde viene, porque te está poniendo una música que no toca, porque el entorno no es. Y esto es importante que te lo grabes. La ayahuasca solo abre. Lo más importante en un 70% es el entorno, es el contexto. Y yo lo explico así en el libro. Imaginaros que tú te tomas un Vega Sicilia, un vino emblemático, y te vas a una montaña maravillosa y lo vas a tomar con una persona que es tu persona favorita y te sientas en una silla de madera preciosa, una brisa bonita, en una conversación alucinante, en una fogata. Ese vino sabe a gloria, es una experiencia diferente a que si tú ese mismo vino te lo dan a probar en una cárcel en Venezuela o en Ecuador o en El Salvador, rodeada de personas tatuadas hasta la pestaña y que son salvatruchas o son una banda de los maras y te están mirando fijamente a los ojos y tú sentado ahí en mitad del patio de la cárcel en pleno agosto a las 4 de la tarde. Ese vino, sinceramente, no es la misma experiencia. Pues esto es lo mismo. Y mucha gente piensa que, bueno, pues voy a tomar ayahuasca por aquí en Barcelona porque me cuesta mucho más barato y es mejor. No, para tomártela así no te la tomes, o sea, no tiene sentido. Yo la tomé hace 10 años y tuve una experiencia que no tenía sentido ninguno, porque me hicieron tumbarme en el suelo y empezar a tener alucinaciones, medio visiones, y no fue nada trascendente. Lo trascendente es cuando lo tomas cuando lo tomas como realmente tienes que tomarlo. ¿Y cómo se toma realmente? Con una intención, en el libro lo explico. Con una intención, tienes que tener intención de cómo hacerlo, tienes que tener anclajes para cuando te metas en ese mundo de lo inefable, de lo sagrado, de lo que no se puede explicar, sepas cómo tienes que guiarte. Tienes que saber qué hacen los ícaros y cómo te van a guiar en este mundo. La cachapa, cómo mueve el chamán, ese sonido tan mágico que te va a hacer resolver lo que tienes que resolver y poner en la palestra cuando tienes que ponerlo en ese momento. Cómo las personas que te rodean son lo más importante, porque se abren canales energéticos, que esto daría para otro podcast que Marta nos explicará en el curso. Esos canales energéticos son muy importantes. Esa persona que tienes al lado tomándola, ¿qué chamán te lo va a hacer? ¿Cómo te lo va a hacer? ¿Cómo lo vas a integrar? O sea, tú al día siguiente de la toma, ¿qué haces? Te coges el coche, te vienes a casa y se lo cuentas a tu pareja. Te vienes el coche, te vienes a casa y al día siguiente te vas a trabajar y le cuentas a tu... Y el jefe te mira con cara de perro porque no sabe por qué tienes esa sonrisa. No estás integrando nada porque no tienes compañeros con quien compartir esto. O sea, hay tantas cosas grandes que tienen que ver con una buena toma que no te podrías imaginar. La actitud con la que tú tomas la toma y cuando entres ahí, saber cómo dirigir conscientemente esa toma. Y para eso vas a tener que trabajar en la atención, porque si no te vas a ir por los cerros de Úbeda. Y esto es lo que todas estas técnicas son las que vamos a aplicar cuando nos vayamos de viaje. Porque Marta y yo vamos a hacer un curso profundo en el que Marta te va a guiar en una profundidad, en una autohipnosis a tu niño interior. Te va a guiar a ese profundo niño interior para cuando tú estés en la toma, sepas hacia dónde dirigirlo y busques ese niño interior y puedas resolver, puedas abrir las capas de la percepción, llegar a la herida, ¿verdad? Limpiar lo oscuro, volver y plantar la luz. Y cuando plantas la luz hay otra cosa, hay una persona distinta en ti. Y esta parte es muy importante porque ya no solo eso, sino que cuando tú estás en esa experiencia, al día siguiente tienes a personas que te rodean
integras con el silencio, integras con meditación, integras con dibujos proyectivos, que tendremos también este trabajo. Todo esto lo cuento en el libro, que está a punto de salir en unos 15 días. Nosotros en el viaje que vamos a hacer, ya sabéis que yo hice este viaje, lo que vamos a hacer es preparar a la gente profundamente, primero con técnicas de meditación, luego técnicas en las que vayamos a ese niño interior, explicación de cómo tienes que navegar en estos estados expandidos de la conciencia, cuando se abre ese momento, cómo tienes que resolver todo esto, porque hay otra cosa también, ¿no?, que se dice mucho, ¿no? Es que me da miedo porque esto es un mal viaje. Un mal viaje no hay. No existe mal viaje en el tema de la ayahuasca. Lo que existe es unos procesos desafiantes. Repito, procesos desafiantes. Y es lo mejor que te puede pasar. Tener un proceso desafiante rodeado de personas que te van a ayudar en ese proceso es lo mejor que te va a pasar. Porque vas a desbloquear esos miedos, inseguridades, heridas emocionales, y eso es lo que te va a mostrar la planta, dónde tienes que llegar. Y muchas veces cuando se va a tomar la planta uno piensa que va a ver o que va a resolver unas cosas, pero se te pone en la palestra otra serie de cosas. Y yo te voy a ayudar a saber cuál dirigir, porque tú vas a tener que tener esas intenciones. Pero si la planta te muestra otras cosas, vas a tener que soltar y confiar. Vas a tener que confiar y vas a tener que quitarte ese miedo. Y de ahí vienen las técnicas para quitar esos miedos, para quitar esas creencias que tienes y poder soltar de verdad, de una vez y por todas. Y cuando sueltas de una vez y por todas, yo te aseguro que viene un cambio de percepción, que cambias lo vivido. Yo lo he vivido. Yo lo he vivido creyendo que no quería ser padre, que para mí esto no era, que era normal pensar que no tenía que ser padre. Y cuando he llegado a esa profundidad he visto que no era así, que era una herida de la infancia. Y cuando he regresado he dicho, oye, que la vida me dé todo lo que necesite. Y si necesito ser padre, está bien. Porque ¿por qué no ser padre? Si tengo una mujer que me quiere y yo la quiero, y esta es la vida, la biología. Y cuando he llegado aquí he cambiado ese punto de percepción, que lo vi en la toma de ayahuasca, y entonces ya he visto a mi mujer de diferente forma. Siento que protejo y sirvo a mi familia. Tengo un propósito mayor que yo mismo, que es el ego. Cuando uno habla solo de él, habla del ego. Pero cuando ya tengo que proteger a mi mujer, tengo que proteger a sus padres. Y tengo que proteger a una posible vida que venga detrás. Y como tengo que proteger una posible vida que tenga detrás, tengo que salir a cazar el mamut. Tengo que salir a la vida y pedirle más a la vida. Tengo que cazar esa oportunidad. El mamut representa cazar carne, una oportunidad, un proyecto. Y salir a cazar el mamut es lo que voy a hacer en este viaje y en muchos otros viajes. Pero porque antes en este viaje vi que podía ser padre y que era una oportunidad. Fijaros el cambio que ha habido, ¿no? De poder estar aquí viviendo y todo está bien y tener los negocios así trabajando, a decir, no, quiero salir a cazar el mamut. Y de hecho ese cazar el mamut viene, por ejemplo, en que en 2 semanas me voy a Guatemala a hacer una conferencia para 3.000 personas y enfrentarme al miedo de salir a 3.000 personas, que no hay miedo en realidad, pero enfrentarme a cazar el mamut y llegar hasta allí y compartir un mensaje de amor con el mundo, ¿no? Llegar a millones de corazones para expandirte. Y esto capaz que no lo llego a decidir si no quiero cazar el mamut y si no quiero llegar a servir y proteger a mi familia y no sentir que esa familia es mía al no ser realmente el hombre que debía ser libre al creer que puedo montar una familia. Fíjate todo ese cuadro, ¿no? Hasta dónde te lleva. Pues ahora piensa en ti, qué herida tienes y cómo puedes proyectar. Yo no solo proyecté esto en la ayahuasca, sino proyecté también, hubo una de las visiones que fue, una de las visiones fue como yo plantaba, colocaba yo puse en la palestra en el momento de estar en la selva, ¿no? En el momento de estar en la ayahuasca, allí rodeado, porque eso es un punto mágico, ¿no? O sea, tú imagínate en plena selva, imagínate estar allí con los quichua, estar preparado, haber estudiado esto y saber que voy a enfrentarme a mis miedos, a mis inseguridades, a mis creencias, y estar allí con el valor de hacerlo.
y disfrutar de cómo chispeaba las selvas, disfrutar de esa esencia, profundizar en lo sagrado. O sea, entrar en lo sagrado es algo que no os podría contar nunca en la vida. Sería como deciros que me podéis explicar los que sois padres lo que es ser padre, pero yo nunca lo voy a saber hasta que sea padre, ¿cierto? Pues esto es lo mismo. Y cuando entras en lo sagrado, algo en ti cambia. Y entonces, cuando estuve allí, puse en la palestra, ¿no? Que eso es una de las técnicas, puse en la palestra es poner lo que quieras resolver en la palestra. Y entonces dije, estoy dirigiéndome hacia donde quiero dirigirme. Y cuando puse esto en la palestra, como en ese momento no tienes esas gafas, esa percepción, esos miedos, esos juicios, automáticamente la percepción lo que me abrió es la puerta a pon leña al fuego, ¿no? Yo me levanté de la maloca, lo cuento en otro vídeo, me dirigí hacia el fuego y estando allí rodeado de mis compañeros, hubo un momento en el que miré el fuego y el fuego mismo me dijo, o sea, yo vi que se apagaba el fuego y dije, bueno, voy a coger un trozo de leña y a echarlo al fuego. Y cuando le eché al fuego y empecé a ver cómo ardía, dije, o sea, la percepción que tuve, la señal, el momento divino, la intuición, el más allá, lo sagrado, lo que me dijo fue, tienes que echar leña al fuego. Para todos los que vengan, tienes que echar leña al fuego. Y cuando vine, lo entendí tan claro que cuando vine lo que dije fue, cogí a mi socio y le dije, tenemos que montar la escuela de estoicismo para los que vengan detrás. Y hoy en día estamos con un proyecto de escuela de estoicismo que va a ser, realmente como escuela, es la escuela más grande del mundo en habla hispana, como escuela. Hay grupos, hay de todo, pero como escuela. Y no solo eso, sino que eso me va a llevar, estamos en un proyecto en el cual posiblemente colaboremos con colegios de México y de España, con esta escuela. Más la gente que va a venir a la escuela de todo el mundo, que somos 600 y pico personas, no sé si hay como 25 países distintos. Esa escuela vamos a trabajar el desarrollo personal y el cultivo del mundo interno, tanto Carlos Oliveira como yo, mi socio y hermano. ¿Y dónde me va a llevar esa escuela? Me va a llevar a echar leña al fuego a los demás, ¿cierto? Pero capaz que no hubiera elegido esta parte por miedo, por inseguridad o por no saber hacia dónde dirigirlo, pero cuando lo vi en la ayahuasca, lo vi claro y dije, vamos allá, vamos a echar leña al fuego, vamos con todo. O sea, la vida son 4 días y se trata de esto. Y no se trata de, o sea, yo lo hago con la incertidumbre total de lo que vaya a pasar. Siempre digo que la incertidumbre es el miedo vestido de sorpresa. Y yo me tiro a la incertidumbre porque la sorpresa de la vida que me vaya a traer no lo sé. Se lo dejo a la vida. Pero cuando vi esto en esa visión dije, wow, a por todas. Y cuando tocas 1 millón de corazones, vas a tocar 1 millón de energía positiva. Y eso te va a traer una forma de vida. Imaginaros todas las cosas que sané. Y muchas más que no voy a contar en este vídeo, que son profundas y son personales. Imaginaros lo que se hace, ¿no? Y esto me lleva a parar, porque se está haciendo muy largo el vídeo, y me lleva a contaros eso, que vamos a hacer para dejar de seguir en este vídeo que se hace ya muy, muy largo, ¿no? La integración cuando tomas esta clase de enteógenos es importante, porque luego tienes que integrar esa integración, la tienes que hacer cuando llegas aquí. Y eso también se necesita una serie de pautas para hacer. Así que el viaje lo vamos a hacer, no sabemos, sinceramente no sabemos si lo vamos a hacer este año solo lo vamos a hacer una vez o lo vamos a hacer toda la vida. De momento te digo una cosa, lo vamos a hacer ahora. Y si tú sientes que vas a hacerlo ahora, invierte en este proyecto para ti ahora. No sé yo dónde estaré el año que viene, la verdad. Y si voy a volver a hacerlo como un viaje con más gente, capaz que lo hago como personalmente, ¿no? Pero no con más viajes. Pero ahora siento que lo quiero hacer acompañando a gente, porque no quiero que mi mujer se vaya de esta vida sin vivirlo, sinceramente. Eso es porque lo que hago, y aparte, pues como nos dedicamos a los retiros, vamos a llevar a más gente a ver si pueden resolver también esta serie de cosas. Y lo vamos a hacer en 7 días y 14 días. 7 días, nos vamos a Quito. Aquí, igual como te he contado antes, es un rito iniciático. Sales de tu zona de confort, nos vamos a Quito. De Quito vamos a Tena, que es Tena está el centro quichua. Aparte del curso que estaremos profundizando, luego vamos allí y estamos entre 3 a 5 días.
donde vamos a tener 2 tomas y vamos a tener integración, técnicas de introspección, todo lo que te he contado antes. Y al terminar luego vamos a integrar las termas de Papayacta, que en las termas de Papayacta es donde son unas termas de agua caliente natural, que están en lo alto de la montaña, y ahí seguiremos con esa integración y con esa profundidad. Y luego de ahí los que elijan 7 días ya se van a Quito y vuelven, y luego hay otra segunda parte del viaje, que son 7 días más, que nos vamos a los Andes, ¿no? Pasamos de la selva a los Andes, a Tierra de Cóndors. Y allí mi intención es llevarlos al Taitalejo. Tengo un vídeo por ahí donde hablo de esto. Y en el Taitalejo vamos con otra planta maestra que es el San Pedro. San Pedro abre el corazón, es otra energía, otra forma diferente. Yo en mi caso, por ejemplo, en San Pedro, percibí, como en el San Pedro me decía, o sea, yo percibí en ese momento que tenía que acercarme a la naturaleza. Y tuve una visión ahí, es montar un centro de retiros ya, acercarme a la naturaleza ya. Y es lo que voy a hacer cuando vaya a sacar el mamut, a cazar el mamut, perdón, montar un centro de retiros. Voy a montar una comunidad, voy a montar algo que te contaré en otro vídeo. Y una vez estemos ahí en San Pedro, pasaremos también por Saraguru, un sitio maravilloso, muy indígena y donde viviremos una experiencia también muy bonita. Así que si estás interesado en algo de esto, aún todavía estás a tiempo porque hoy es 11 de agosto y nos vamos, Marta y yo nos vamos al 28 a la conferencia de Guatemala, pero el retiro transformacional realmente es el 17 de octubre. Así que estás a punto. No sé si esto lo vas a ver de aquí 10 años y estamos haciéndolo o no. Así que hasta aquí yo creo que es bastante porque ya llevamos mucha profundidad, tengo mucho café en el cuerpo. Pásale este podcast a alguien que le pueda interesar. Gracias a todos por vuestro tiempo y estar aquí. Está aquí todo en el podcast de El Estoico Tatuado. El podcast sin pelos en la lengua. Un abrazo a todos.